Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy entonces, como siempre, hacemos nuestra catequesis de todos los días. Muchas cosas lindas que tenemos que aprender, queridos niños, en nuestro caminar de todos los días. No nos olvidemos de las cosas más importantes que Jesús nos pide, que Jesús quiere que nosotros hagamos, queridos niños. Bueno, ahora entonces vamos a concentrarnos muy bien, queridos niños, en lo elemental de nuestra catequesis en este tema. Querida Melissa, ¿cuál es el tema que nosotros hoy vamos a desarrollar? La iglesia que Jesús fundó. La iglesia que Jesús fundó. Esa es entonces la más importante de saber y que nosotros, sobre todo queridos niños, desde pequeñitos sepamos cuál es la verdadera iglesia, cuál es la iglesia, cuál es esa comunidad. O mejor dicho, no es tanto como una institución, queridos niños, esa es una palabrita un poco difícil, como ese grupo, ¿verdad?, instituido por Jesús, sino que cuáles son los principios, cuáles son las cosas que nos tienen que ayudar a ser buenos en nuestra comunidad. Eso significa entonces la verdadera iglesia. Cuáles son las cosas importantes que la comunidad nos piden para que nosotros podamos hacer bien las cosas. Bueno, querida Melissa, por favor, de nuevo, ¿cuál es el tema del día de hoy? La iglesia que Jesús fundó. La iglesia que Jesús fundó. Y para eso vamos a escuchar algunos textos de la Biblia, como siempre, y por eso le vamos a escuchar a nuestra compañerita que, como siempre, nos va a ayudar. Y vamos a leer y vamos a entender qué es lo que la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nuestra comunidad. Porque la comunidad, cuando se reúne, entonces está formando una iglesia. Queridos niños, ¿qué es lo que forma cuando la comunidad se reúne? Una iglesia. Iglesia. Y eso en hebreo, ¿cómo se dice? Cajal. Eso en hebreo se dice atuazú, queridos niños, cajal. Y en griego, ¿cómo se dice? Eclesia. ¿Cómo se dice en griego? Eclesia. ¿Y cómo se dice en hebreo? Cajal. Es una palabra un poco más difícil porque nosotros no sabemos hablar en hebreo, pero igual tenemos que ir aprendiendo, porque ahí vienen muchas otras palabritas que también nos hacen entender nuestra fe. Así como Jesús vivió en una comunidad, Jesús vivió entonces en la iglesia, es decir, en su propia comunidad, donde nos dejó los mandamientos más importantes de amarnos, de querernos y de transformar el mundo. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que ahí nuestra compañerita quiere compartir con nosotros en el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así, queridos niños, entonces le alabamos al Señor, porque hoy nos dice que esta iglesia que Él fundó es la iglesia que nos tiene que ayudar a todos nosotros, ¿verdad?, para hacer bien las cosas, para reunirnos en esa comunidad que ama a Dios y que ofrece lo mejor de sí mismo. Vamos a volver enseguida, queridos niños, con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Mujer que se está muriendo y yo no sé cómo ayudarla. ¿Podría salvarla? Usted puede hacerlo. Tranquilo, Virginio, iré contigo. Buenos días. Bebe esto. ¿Qué me sucedió? Pensé que estabas muerta, pero no es así. Gracias a Dios, hijita mía. A la gallina ni siquiera la desplumaron. ¡Felipe! Sí, fraile Francisco. Felipe, ¿quién preparó esta olla de gracia de Dios? ¿Acaso fuiste tú? No, simplemente yo la vigilo. Entonces debió ser el hermano Ginepro. ¿A dónde habrá ido? ¿Dónde puedo hallarlo? Él me dijo que iba a orar a la capilla. Sí, señor, estoy despierto ahora. Dime, háblame, estoy listo para hacer lo que me pidas que haga, por favor. No, soy yo. ¿Qué echaste en el caldero? Le eché todo lo que había y luego vine a orar. Entonces ahora ve al caldero y te comes todo lo que hay dentro. Pero no puedo, es la cena de los frailes para esta tarde. Los frailes esta tarde comerán otra cosa, dándole gracias a la providencia. Tú serás el que te comerás esa sopa. ¿Por qué, Francisco? No entiendo. ¿Qué hice de malo? No pusiste atención cuando hiciste la sopa. Eso fue lo que hiciste de malo. Y es una cosa mala. ¿Lo entiendes? No, no entiendo. Una sopa es solo una sopa, Francisco. Hacer una buena sopa para los frailes que regresan de trabajar es como orar. Tienes que hacer felices a los demás frailes porque Jesús te lo ha confiado, porque los ama. Por eso la sopa que cocinas para ellos tiene que ser la mejor. Sí, disculpa, Francisco. No había entendido nada. ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! Por favor. ¿Qué? ¡Necesitamos ayuda! Por favor. ¿Pero qué les sucedió, muchachos? Que Dios sea alabado. Unos bandidos nos asaltaron cuando veníamos para acá. Ahora cálmense. Ya pasó, aquí no hay nada que temer, hermanos. Haremos todo lo posible para confortarlos.
Los despojaron de todo. ¿Qué hacemos, Francisco? Por el momento tenemos que vestirlos y hacerlos descansar. Pasaron frío, debemos calentarlos. Felipe, ve y enciende un brasero. Estamos tan apenados, Francisco. Nos quitaron todo, las bolsas, el dinero, las ofertas que habíamos traído para ti y tus frailes. Y ahora ya no nos queda nada. No deben apenarse, hermanos. Deberían alegrarse. Créanme, lo que les sucedió es una cosa óptima. Pero llegamos con las manos vacías sin poder ofrecerles nada. Sus ofertas habrían sido acogidas, pero lo importante es que llegaron sanos y salvos. La cosa más grande que podían ofrecer la trajeron con ustedes mismos y su deseo de servir a Dios. No hay nada de malo en no tener nada, hay mucho de malo en no amar a nadie. Los bandidos que los despojaron de todo les han hecho las cosas más fáciles. Tal vez no eran bandidos, sino ángeles. Eso es cierto, Francisco. Lo que nos sucedió no es un mal, sino un bien. Gracias. Escucha, mercader. ¿En qué puedo servirle? ¿Le interesa esta tórtola? ¡Es la mejor que tengo! No, busco al obispo Guido. Cerca de la catedral. Gracias. Entonces, Bernardo, el obispo de Mantova, me pide que te recomiende al hermano Francisco para que te reciba bien entre sus frailes. Exacto. También dice que tu familia es muy poderosa en Milano y que tú eres rico. Sí, así es, y estoy seguro que eso le dará gusto a Francisco. ¿Pero por qué decidiste unirte a Francisco y a sus frailes? Porque se han convertido muchos y mi padre dice que serán más poderosos que los benedictinos. Mi familia quiere que yo me una a ustedes. Debes despojarte de tus bienes, de otra forma Francisco no te aceptará. Eso está fuera de discusión. Yo no me convertiré en un pobre de verdad. Alabemos la gloria del Señor en unión con todo lo que Él ha creado. Alaben al Señor, cielos y tierra alrededor nuestro. Alaben al Señor, cielos y tierra alrededor nuestro. Alaben al Señor, dulces aguas de los ríos y de los lagos. Alaben al Señor, dulces aguas de los ríos y de los lagos. Alaben también al Señor, selvas boscosas y altas montañas. Alaben al Señor, selvas boscosas y altísimas montañas. Alaben al Señor, ustedes, aves que pueblan todo el cielo. Alaben al Señor, ustedes, aves que pueblan todo el cielo. Alaben al Señor, ustedes, peces que viven en el mar. Alaben al Señor, ustedes, peces que viven en el mar. Bendecid al Señor, ustedes, maravillosas criaturas del universo. Bendecid al Señor, ustedes, maravillosas criaturas del universo. Bendecid al Señor, astros del cielo, y a las estrellas. Bendecid al Señor, astros del cielo y a las estrellas. Alaben al Señor, porque Él es bueno. Alaben a nuestro Señor. Alaben al Señor, porque Él es bueno. Alaben a nuestro Señor. De verdad el Señor es bueno y nos ama. No nos cansaremos nunca de alabarlo con todas sus criaturas. Questa è la storia vera di Dama Cavalier che un mago di nascosto voleva ser. Estoy seguro que mi padre no me perdonaría si me hiciera pobre. No entendería. Alguien que quiere tanto a los pobres, según mi opinión, está completamente loco. E
tutto bien dardo. No hagan tanto ruido. Salta la funebra, te salterai con amor, ti troverai. Listo, caballero. Estas las cociné para ti. Mil gracias, son en verdad deliciosas. Come otra. Desde que llegaste no has hecho sino beber. Así es. ¿Quieres olvidar los pensamientos tristes? Hoy estuve a punto de cambiar mi vida, pero al final me arrepentí. Eso quiere decir que te faltó coraje, ¿verdad? Quizás, pero la verdad es que un hombre quería algo de mí que mientras viva yo no puedo y nunca podré darle. ¿Quería dinero? ¿Y es que tú no tienes? Nada de eso, solo me quería a mí y nada más. ¿Y de qué te quejas? Eres afortunado. Toda mi vida he esperado a alguien que me quiera solamente por lo que soy. Me iré a dormir, es muy tarde. Mi perderai. Escucha, le dirás a mi padre que decidí ir a donde Francisco y que me quedaré con él, que mis hermanos tomen mi parte, así serán mucho más ricos. Sabes, anoche no dormí, vinieron a visitarme unos fantasmas que querían empujarme a donde yo no quería ir, pero luego el Señor mandó sus ángeles. Ellos sacaron a los fantasmas y finalmente todo fue muy claro. Entendí que no puedo seguir huyendo. Quien me llama es más fuerte que yo. Haz lo que te aconseja el corazón y serás feliz, pero tengo que advertirte, no creo que lo que estás haciendo sea lo justo para... Gracias, amigo. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Y cuál es el tema, querida Melissa, del día de hoy? La iglesia que Jesús fundó. La iglesia que Jesús fundó. Eso es lo que nosotros entonces reflexionamos. Eso es lo que nosotros hoy tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Qué es lo que Jesús fundó? ¿Qué es lo que Jesús pone en nuestras manos? ¿Qué es lo que nosotros recibimos de Dios porque nos quiere y porque nos ama? Vamos a escuchar qué nos dice la catequesis del día de hoy. ¿En qué consiste esta iglesia que Jesús ha fundado? Jesús pregunta a los discípulos sobre quién es Él. No es que el Señor no supiera su identidad, más bien le interesa escuchar lo que la gente decía de Él. Los discípulos dicen a Jesús lo que la gente afirmaba, que era un profeta, Juan Bautista o el mismo Elías. Estas respuestas no son correctas, ya que Jesús es alguien mucho más importante que todos ellos. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta, la primera pregunta para conocer cuál es la iglesia de Jesús, cuál es la verdadera iglesia de Jesús, es conocer a Jesús. Es por eso que lo primero, queridos niños, atención lo que les voy a decir, Jesús nos pregunta, ¿quién soy yo? Queridos niños, esto es esencial y fundamental. Cuando Jesús nos llama, nos reúne en la comunidad, en la iglesia, nos va a preguntar en primer lugar quién es Él.
¿Le conoces a Jesús? ¿Sabes lo que Jesús te está pidiendo? ¿Cómo quiere Jesús que sea un niño? ¿Cómo quiere Jesús que ese niño vaya creciendo en su vida de fe, en su vida de amor? ¿Entiende, queridos niños? Esto es elemental, esto es fundamental. Nosotros queremos verdaderamente que Jesús sea el que se quede en el centro de nuestra vida. Jesús queremos nosotros que se ponga verdaderamente al frente de nuestras familias y de nuestra comunidad. Pero para eso tenemos que saber quién es Jesús. Es lo que decíamos en esta primera parte de nuestra catequesis. Melissa, ¿cuál es la segunda partecita para entender? ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? La iglesia que Jesús fundó. La iglesia que Jesús fundó. Y entonces, primera parte, conocer a Jesús, para saber entonces cuál es la iglesia que Él fundó. San Pedro es quien, tomando la palabra, le dice al Señor una respuesta correcta. Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Este título nos enseña la verdadera identidad de Jesús. Lo que dice San Pedro es algo que solo puede decir alguien que cree en Jesús de una manera especial. Este diálogo entre el Señor Jesús y San Pedro nos muestra la especial relación de amistad que existía entre ellos. Muy bien, queridos niños, aquí está la primera respuesta de alguien que ha conocido a Jesús, alguien que ha estado con Jesús. La primera partecita decíamos que primero Él pregunta, ¿quién soy yo para ti? ¿Cómo nosotros le conocemos a Jesús? ¿Qué es lo que Jesús nos pide? ¿Qué es lo que Jesús nos exige? Y aquí viene la primera respuesta, y esa respuesta es la que nosotros, queridos niños, tenemos que darle a Jesús. Porque Jesús aquí va a decir justamente quién es este Jesús. Jesús es el Mesías, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que vino a mostrarnos ese camino para que nosotros podamos ser chicos buenos. Volvamos entonces, queridos niños, a rescatar nuestra dignidad, es decir, ser chicos buenos, honestos, sinceros, estudiosos, obedientes. Todo eso, queridos niños, significa la propia dignidad del cristiano. Y por eso Jesús hoy nos dice que así como Pedro, cuando responde y dice, tú, Jesús, eres el Mesías, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Hijo de Dios. Muy bien, vamos a ver la tercera partecita de nuestra catequesis, queridos niños. Después que San Pedro reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, es que el Señor manifiesta su deseo de fundar su iglesia. El Señor le recuerda a San Pedro su nuevo nombre. San Pedro originalmente se llamaba Simón. Pedro significa piedra. Por eso es muy importante que le diga, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra representa lo sólido de la iglesia que fundó Jesús. En la iglesia, esa piedra que es fundamento de la unidad es San Pedro. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí está lo elemental y lo fundamental que nosotros estamos viendo, queridos niños. Pedro es verdaderamente la piedra, el fundamento. Aquí nosotros encontramos lo esencial, lo fundamental, lo más lindo. Entonces, queridos niños, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a repetir, queridos niños, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muy bien, queridos niños, aquí es donde encontramos lo esencial y lo fundamental. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por eso nuestra catequesis que nosotros vamos aprendiendo, vamos también viendo aquello que Jesús nos va pidiendo. Cómo tenemos que edificar nuestra iglesia, cómo tenemos que edificar nuestras familias. Vamos a repetir entonces cuál es el tema de hoy, queridos niños. La iglesia que Jesús fundó. Muy bien, la iglesia que Jesús fundó. Bueno, vamos entonces un ratito a nuestro corte, queridos niños. Tengan ahí su Biblia, siempre tengan algo para escribir y su cuadernito, porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? La iglesia que Jesús fundó. La iglesia que Jesús fundó, todos juntos. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy, queridos niños? La iglesia que Jesús fundó. Eso es muy importante. Decíamos, ¿cuál es? Vamos a ver un poco la pregunta que hace Jesús a la gente, querida Melissa, cuando se encuentra ahí con el público allá del norte. Está bajando Jesús con sus discípulos y les hace una pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta, querida Melissa y queridos niños? La pregunta que le hace Jesús a sus discípulos es: ¿quién dice la gente que soy yo? Muy bien, queridos niños, atención. Esta es una pregunta elemental, fundamental. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente? Por eso, en la primera partecita de nuestra catequesis, nosotros decíamos que lo primero es conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Segunda preguntita, noten, queridos niños. Hay un personaje que se llama Pedro que le va a responder a Jesús. Querida Melissa, queridos niños, ¿qué le responde Pedro a Jesús? Pedro le responde a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Muy bien, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ustedes saben, y les voy a enseñar esa palabrita en hebreo. Vamos a repetir, Mesías. Mesías. Muy bien, Mesías. Ese es muy importante en el hebreo, queridos niños, que tenemos que aprender. Es un poco difícil para nosotros porque nunca hablamos así. El Mesías, eso quiere decir el ungido, el Cristo. Y Él es el Hijo de Dios. Y entonces Pedro, el que se da cuenta y dice: Señor Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Salvador. Entonces, queridos niños, les vuelvo a preguntar, ¿cómo responde Pedro y qué le dice a Jesús? ¿Quién es Jesús para Pedro? El Mesías. Muy bien, el Mesías en castellano, ¿verdad? Muy bien, queridos niños. Y vamos a otra preguntita. Y después, cuando Pedro le responde esto, Jesús le da una orden. ¿Qué es lo que Jesús le dice ahora a Pedro que él tiene que hacer, queridos niños? Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muy bien. Y aquí entonces se funda la iglesia de Jesús, queridos niños. Qué lindo que es aquí entonces que nosotros tengamos y veamos esta iglesia de Jesús que comienza de ahora en adelante. Es la iglesia entonces que el Señor nos regala. Y eso es entonces lo que encontramos aquí, comenzamos a hacer caminar. Muy bien, queridos niños, así vamos concluyendo por hoy nuestro programa. Por hoy entonces nosotros aprendemos muchísimas cosas con Jesús que nos acompaña. ¿Cuál era el tema, queridos niños? Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? La iglesia que Jesús fundó. Ahí está, la iglesia que Jesús fundó, ¿se dan cuenta? Edifica mi iglesia, le dice a Pedro, sobre esta roca que eres tú mismo. Y de ahí viene, y más adelante vamos a reflexionar y vamos a conocer quién es el Papa, porque el Papa hoy le representa a San Pedro. Muy bien, queridos niños, vamos a rezar ahora entonces el Padre Nuestro, donde pedimos nosotros que venga el reino de Jesús, que venga la iglesia de Jesús entre nosotros. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, entonces vamos completando nuestra catequesis poco a poco sobre la comunidad, sobre la iglesia, sobre el Espíritu Santo, sobre quién es Jesús en nuestra vida. Y por el día de hoy nosotros nos vamos despidiendo también. Vamos a volver próximamente con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y les dejo la bendición de Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Chau, chau, queridos niños.